Bueno, como sabéis, estamos repasando hábitos, ¿no?, que encontramos en los evangelios, hábitos de Jesús. El Señor me guió a leer, como siempre, todos los años empiezo leyendo los 4 evangelios. Es una costumbre que tengo. Y ese año el Señor me dijo, empieza a leerlos, pero no tanto desde la perspectiva de lo que yo dije, sino de lo que yo hice, ¿no? Aunque lo que dijo tiene mucho que ver con lo que hizo, porque Jesús llevó a cabo todo lo que decía, lo cumplía, ¿no? Y uno de los hábitos que él tuvo es el que vamos a ver hoy, así como vimos la semana pasada. Pero antes quiero contarte una pequeña anécdota, una historia que está basada en hechos reales y es una historia que se titula Una competencia injusta. ¿Entendéis el concepto, no? Cuando una competición es injusta, ¿no? ¿El por qué es injusta? Pues porque algo falla, no estamos jugando con las mismas cartas, ¿no? Eh, ¿Y por qué se llama así? Bueno, ahora lo vas a descubrir, ¿no? Pero está basada en la historia de 2 estudiantes universitarios que compartían habitación en el campus universitario. A principio del curso se conocieron, resulta que uno de ellos se llamaba George, el otro se llamaba Mohamed. George era cristiano y Mohamed era musulmán, pero compartían habitación en el campus, estudiando la misma carrera. Y con el pasar de los días y de los meses fueron tomando amistad, cogiendo amistad porque compartían habitación. Y claro, esa amistad pues le llevó a tener conversaciones un poco más profundas. Entonces pues ya es inevitable que al final acabaran hablando de su fe ambos. Y los dos convenieron algo, ¿no? Dijeron, mira, yo le dijo algo muy sencillo, yo te voy a regalar una Biblia. Y tú empiezas a leer la Biblia y tú me regalas a mí el Corán. Y yo con toda mi fuerza voy a leer el Corán y voy a poner todo el interés porque seguro que me va a edificar leer el Corán, no va a estar mal leer el Corán. Cuando íbamos por la mitad de la lectura ambos, Mohamed le dijo a George, necesito conocer a Jesús. Y entregó su vida a Jesús y le acompañó a la iglesia ese fin de semana. Estuvo acompañándole varios fines de semana, pero al tercer fin de semana, un lunes, entra Mohamed a la habitación y entra como muy enfadado. Y entonces le dice a George, George, tú me has engañado. ¿Cómo? ¿Que yo te he engañado? Sí, me has engañado. Me has engañado porque tú sabías que si yo leía la Biblia me iba a convertir y tú si leías el Corán no. Con lo cual esta competencia no ha sido justa. Dice, ¿pero estás enfadado conmigo? Dice, no, he encontrado la vida, el camino, la verdad y la vida, he encontrado a Jesucristo. O sea que eso es de lo que quiero hablarte hoy, ¿no? Del poder de la palabra de Dios. Porque Jesús tenía un hábito y era el hábito de usar las Escrituras, de vivir la palabra, de usar la Escritura. Jesús conocía las Escrituras que teníamos hasta ese momento. Como sabéis, cuando Jesús anduvo por la tierra, el Nuevo Testamento no existía, ¿verdad? Pero él era un hábil manejador de las Escrituras, él conocía las Escrituras y nosotros tenemos que tener este hábito, el mismo hábito que Jesús. Por ejemplo, vamos a empezar y arrancamos, ¿no?, con este versículo que es con el que quiero arrancar. A ver si se me abre la aplicación. Está en Mateo 22, versículo 29. Dice, entonces respondiendo Jesús les dijo, fijaos si es importante manejar bien las Escrituras. Dice, erráis. ¿Por qué dice que erráis? Porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Este versículo es una advertencia de Jesús. Cuidado. Es lo que Jesús nos quiere decir. Cuidado porque quizá el error muchas veces en nuestra vida espiritual y en nuestra vida, a veces nace de la ignorancia de la palabra. ¿Cuántas veces tenemos errores doctrinales y errores en nuestra vida, en nuestra forma, en nuestra praxis, porque no conocemos bien las Escrituras? Yo me he encontrado, pero con toda buena intención, muchas veces haciendo cosas que digo, ¿cómo hace eso? ¿Por qué? Porque no conocemos las Escrituras. Ahora, ¿eso quiere decir que Dios nos va a mandar un rayo? No, pero sí que tenemos que enseñar, y esa es una de nuestras labores, enseñar a la iglesia para que tengamos una buena práctica, una buena praxis, para que no erremos en determinadas cosas, ¿no? Y Jesús identifica aquí la raíz del engaño, que no es
otra que la de no conocer las Escrituras. Esto suele pasar cuando se da, o se ha dado muchas veces, nosotros somos pentecostales, por supuesto, pero hay una rama de la iglesia pentecostal que ha sido muy carismática, pero con poca base bíblica. Entonces se han hecho auténticas barbaridades, se han hecho cosas porque cuando el Espíritu interviene y se mezcla muchas veces con las emociones, cuidado con las emociones. Porque las emociones nos hacen a veces hacer disparates. Y vuelvo a repetir, quizás muchas veces no ha sido con mala intención y porque no amemos al Señor, simplemente nos hemos dejado llevar por emociones, por sentimientos, por cosas, y entonces nos hemos salido de la base bíblica. Cuidado. Por eso a mí me encanta que haya el equilibrio entre todo. Yo quiero todo lo del Espíritu, pero también quiero que todo lo del Espíritu esté sobre la base de la palabra de Dios. ¿Entendemos, verdad? Yo creo que es lo que queremos todos. Porque nadie quiere equivocarse, ¿a qué no? Ahora, Jesús nos mostró cómo usar las Escrituras. Primero, Jesús usó las Escrituras para contraatacar en la guerra espiritual. Y esto es algo que nosotros para esto tenemos que usar las Escrituras, porque estamos en una batalla, ¿no? Estamos en una batalla espiritual, todos y cada uno de nosotros. De hecho, cuando nos hacemos cristianos, inmediatamente entramos en una batalla. Lo quieras o no. ¿Por qué? Porque el enemigo te focaliza. Te conviertes en un blanco para él. Mateo 4, tenemos el ejemplo quizás más claro de cómo contraatacar en la guerra espiritual. Y es ni más ni menos que la tentación de Jesús en el desierto, cuando tiene este encuentro con Satanás, ¿no? Él dice, escrito está, por ejemplo, en el versículo 4, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí vemos a Jesús empleando las Escrituras. Luego en el versículo 7 dice también, vuelve otra vez a decirle, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Versos 10 y 11, al final termina diciéndole, vete Satanás, porque escrito está, el Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Aquí vemos a Jesús venciendo la tentación y venciendo al enemigo no con razonamientos humanos, sino con la palabra escrita, con las Escrituras. Cada dardo que el enemigo le lanzó fue inmediatamente neutralizado por Jesús con un escrito está. Escrito está. Y esto es algo que nosotros podemos decir en momentos donde nos sentimos atacados espiritualmente y decirle al enemigo, escrito está. Pero ¿qué vas a decir después de escrito está? Si no leemos la Biblia, ¿qué vas a decir? ¿Entiendes, no? Por eso la espada del Espíritu no se empuña con fuerza humana. Se empuña con memoria y con fe. O sea, hay que escudriñar la palabra. Escrito está... ¿Qué es lo que está escrito? ¿No? Y entonces dice... ¿Qué te doy? ¿Qué te doy? ¿No? Le coge la Biblia, ¿qué te doy? Sí. No, tenemos que verbalizarla, tenemos que lanzarla por nuestra boca. ¿Entendemos, verdad? Otra cosa, Jesús también creyó en la autoridad de la palabra. Lo vemos aquí, por ejemplo, en Lucas 29 al 31. Ahí él mismo le dice a los que le estaban escuchando, tenéis a Moisés y a los profetas, oídlos. Nunca desautorizó la ley, nunca desautorizó las escrituras. En Juan 5, 46 también lo vemos, dice, porque si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis sus escritos, ¿cómo creeréis mis palabras? O sea, Jesús respaldó siempre la autoridad del Antiguo Testamento, nunca lo minimizó. Para él, las escrituras eran la base incuestionable de la verdad. Otra cosa, Jesús también usó las escrituras para señalar lo que estaba mal, el error, sobre todo el error doctrinal. Por ejemplo, en Mateo 22, 29 dice, erráis, le está diciendo a los saduceos en ese debate que tiene con ellos, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Este debate que tenía con los saduceos, me gusta cómo Jesús, por si lees todo, no tenemos tiempo, ¿no? Pero si lees todo el contexto, vemos a un Jesús que en Jesús siempre se daba la verdad y la misericordia. Siempre. Era un maestro en esto. Entonces, en ese debate que tiene con los saduceos, Jesús no ridiculiza a los saduceos, sino que él corrigió con la escritura. Jesús usaba la Biblia como una brújula moral, como una brújula teológica, y no lo hacía
para pelear ni para discutir, sino que lo hacía para iluminar. Fíjate qué distinto, ¿no? Nosotros podamos emplear la palabra no para crear un debate, ni para discutir, ni para ridiculizar a nadie, sino ni siquiera para pelear o contender con alguien, sino para iluminar. El otro día estaba en un sitio y hay un chico con el que estoy hablando mucho tiempo, bastante tiempo, se llama Pedro, y viene y dice: Josué, mira lo que me he comprado. Digo: ¿qué te has comprado? Y me enseña una Biblia en Amazon, guapísima, Reina Valera, con una portada con un león. Dice: este es el león de la tribu esa de Judea, ¿no? Me dice: de Judea, no, de Judá. Ah, vale. Y entonces empieza a preguntarme cosas de la Biblia. Qué bueno que haya gente así, ¿no? Porque que tengamos la capacidad de despertar en la gente una curiosidad por la palabra, iluminando. Porque, qué distinto es que tú te cómprate una Biblia, a que él te diga: oye, me he comprado, y que venga y te pregunte, ¿no? Es muy distinto. Entonces tenemos que usar bien las Escrituras. Cuando te queramos corregir algo, algo que tiene que ver con la vida de alguien que quizá no conoce aún a Dios, o gente que conoce a Dios también dentro de la iglesia, siempre tenemos que iluminar. Nunca ridiculizar, nunca humillar, sino corregir con amor. ¿Amén? ¿Entendemos, verdad, lo que estoy diciendo? Estamos llamados a iluminar. Otra cosa que hizo Jesús fue usar las Escrituras para enseñar la verdad. Lucas 24, vemos ahí en el capítulo 20, en el versículo 25, dice: oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Dice el verso 27, y comenzando desde Moisés está esta caminata que tiene con los discípulos, camino de Maús, cuando resucitó, ¿os acordáis, no? Dice: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba todas las Escrituras, todo lo que las Escrituras decían de él, ¿no? El mismo Jesús enseñó que toda la Biblia apuntaba a él. Que la Biblia, o mejor dicho, en ese momento, vuelvo a repetir, no estaba en el Nuevo Testamento, sino que las Escrituras eran un mapa que conducían a él. Las Escrituras eran un mapa que conducían a Cristo. Estos discípulos terminaron diciendo: ¿no ardía nuestro corazón cuando nos abría las Escrituras? ¡Wow! ¿Cómo me gustaría a mí tener esa capacidad de Jesús, ¿no? ¿No te ha pasado alguna vez? A mí me ha pasado, por ejemplo, la primera vez que me pasó esto, me pasó con mi pastor Fernando. Que un día estaba yo con unas preguntas y él empezó a explicarme. ¡Wow! Yo sentí como que ardía mi corazón. Digo: ¿no arde tu corazón? O sea, como que me vino... Porque cuando de repente, no es el hombre, en este caso es el Espíritu Santo, ¿no? Que te revela la Escritura. Quizás está utilizando a tu pastor o está utilizando... Y es como que de repente, ¡wow! Que podamos tener nosotros eso, ¿no? Que cuando... Yo sé que muchos de vosotros habéis tenido porque me lo habéis contado, ¿no? Hace poco Silly también me contaba algo, ¿no? Con una compañera de trabajo, ¿no? Y estaba empleando un principio de la Biblia y era como que esa chica le ardía, porque la palabra de Dios cuando tiene la unción del Espíritu Santo, tiene ese poder, ¿no? De hacer que la palabra de Dios arda. Me gusta esa expresión: no ardía nuestro corazón cuando nos abría, cuando nos declaraba las Escrituras. Otra cosa que Jesús hizo fue enseñar las Escrituras. Usó las Escrituras para hablar de su resurrección, por ejemplo. Porque él siempre dijo que la Escritura tenía que cumplirse, y él cumplió toda la Escritura. Dice, por ejemplo, en Mateo 12, 39, dice: porque como estuvo Jonás, fíjate, proféticamente habla de Jonás, como estuvo Jonás en el vientre, utiliza una historia súper conocida por los judíos, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches, pero al tercer día, ¿qué pasó? Que resucitará. Usó a Jonás como un símbolo profético de su muerte y de su resurrección. También usó las Escrituras para explicar su crucifixión, su arresto y su crucifixión. Vemos en Mateo 26, diciendo el verso 24: a la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, y va a ser... Y ahí les explica a sus discípulos. En el verso 31, dice: entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, dice. Y ahí comienza a explicarles. En Juan 18, versículo 11, dice: no he de beber la copa que el Padre me ha dado. O sea, todo lo que vivió
Jesús fue conforme a lo que ya estaba profetizado de él en las Escrituras. Él no improvisó su vida, sino que él caminó en obediencia a las Escrituras. Ahora, está claro que Jesús, y podría ponerte muchos más ejemplos, pero no tenemos tiempo, tenemos claro que Jesús tenía el hábito de usar la palabra, de usar las Escrituras, de conocer las Escrituras. Pero, ¿qué enemigos? Si nosotros queremos tener este hábito de las Escrituras, ¿qué enemigos nos encontramos? Pues son muy sencillos. ¿Qué enemigos nos encontramos a la hora de usar las Escrituras? Pues, número uno, la ignorancia, ¿no? Ya he hecho mención de esto. No saber lo que la Biblia dice es como vivir a oscuras, muchas veces. Las ocupaciones. El no tengo tiempo mata el hábito. Es que no tengo tiempo, es que no puedo leer, es que no me gusta leer. Yo he oído muchas veces, hay gente que no le gusta leer, ¿verdad? O no tiene tiempo, pero ahora vamos a descubrir porque hay muchas maneras de escuchar la palabra, no hace falta leerla tampoco. Falta de práctica, leer sin aplicar. O sea, cuando digo falta de práctica es falta de praxis, de aplicar lo que leemos. Porque si lees y no aplicas, pues no te transforma, ¿verdad? Indiferencia, a veces hay indiferencia. Un corazón frío, vivir religiosamente, un corazón frío ante la palabra. Al final se termina endureciendo el corazón y al final acabamos en un cristianismo pues que no leemos la Biblia, la tenemos por ahí, criando polvo, a veces no sabemos ni dónde la tenemos, pero ni nos acercamos a ella. Decía Charles Spurgeon, la Biblia no fue dada para aumentar nuestro conocimiento, sino para cambiar nuestras vidas. Wow. Ahora, dicho esto, ¿cómo podemos formar el hábito de usar las Escrituras? Vamos a desarrollar los siguientes 10 consejos para terminar. Primero, tienes que desarrollar el hábito de leer la Biblia cada día. Y yo sé que muchos de vosotros ya tenéis el hábito, sois ávidos lectores de la Biblia, que tenéis vuestro hábito, vuestra manera, pero si no, lo que más te puede ayudar es un plan, tener un plan de lectura. Dice el Salmo 1, verso 2, dice, sino que en la ley del Señor está su delicia. ¿Está tu delicia en la ley del Señor? Pregunto. Amén. Y en su ley, el hombre sabio, ¿no? Está diciendo el bienaventurado, el Salmo 1, ¿no? Es el hombre que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Por ejemplo, recuerdo cuando yo tenía 14, 15 años, esto es algo que me inculcó mi madre, sobre todo mi abuela. Yo siempre quería leer la Biblia, pero siempre decía, cuando tenga tiempo la leo. Pero si dices cuando tenga tiempo la leo, nunca la lees, porque ese tiempo no llega. Pero cuando adopté un plan, recuerdo que mi padre me dijo, mira hijo, empieza por aquí, por aquí, por aquí, y este es el plan. No, ahora lo tenemos mucho más fácil que en 1992. Lo tenemos mucho más fácil, entre otras cosas porque no teníamos aplicaciones móviles, no teníamos planes. No era como ahora. Tenemos el pan diario, ¿verdad, Ramón? Entonces, mi padre como que me guió, ¿no? A leer un proverbio todos los días. Dice, mira, Proverbios tiene 31. Uno al día. Como la aspirina, como los antibióticos, uno al día. Un salmo y un capítulo del Nuevo Testamento. Y yo, pum. ¿Y por dónde empiezo? Papá, empieza por aquí. Entonces, ¿qué pasa? Que ya desde muy pequeño logré tener una constancia, un hábito. Y entonces comencé a ver cambios en mi vida. Aunque luego tuve mi proceso, mis luchas y todo eso, donde me alejé del Señor, y algún día os contaré mi testimonio. Pero a lo que me quiero referir es que aplicando esto a nuestra vida tenemos que elegir un plan para leer la Biblia. Tenemos que tener un plan. Porque si no tenemos un plan, al final, cuando tenga tiempo, no lo haces. Ahora, hay que ser realistas. Cada uno sabe su situación. Elige un plan que sea realista. No te pongas de objetivo leer 5 capítulos del Antiguo Testamento y 5 capítulos del Nuevo y 2 salmos y 3 proverbios. O sea, algo que sea realista. Mejor poco y constante que mucho e inconstante. Tampoco improvises, porque si vas improvisando, usa un plan anual o un plan temático. Por ejemplo, a veces el Señor te tiene inquietado con una área. Oye, la ansiedad, Señor, pues venga, ¿qué dice la Biblia de la ansiedad? Voy a leer.
aprender qué dice de la ansiedad, qué dice de la depresión, qué dice de cualquier otra cosa, ¿no? Qué dice de la fe, de la falta de trabajo, y pues temáticamente, ¿no? La constancia vence la pereza y crea un hábito. Me gusta esta frase, dice, construye un hábito y el hábito te construirá a ti. O te destruye, según el hábito que creas, ¿no? Porque puedes crear hábitos malos y los hábitos malos igual te destruyen. Pero si creas un hábito bueno, te construye. O sea, si tú empiezas a ir al gimnasio y cuando llevas 5 o 6 años, estás construido. Igual que si coges el hábito de comer hamburguesas todos los días. Cuando pasa el tiempo también estás construido. De otra forma, pero estás construido, ¿no? Segundo, decide, y esto ya es opcional, ¿no? Pero no, es solamente un consejo. Yo intento leer la Biblia cada año, por lo menos leerla una vez. Deuteronomio 17 y 19 dice que tendrás la ley contigo, que la leerás todos los días de tu vida, que en ella meditarás para hacer conforme a ella, sigue diciendo y tal. O sea, y esto es algo que mi madre, me acuerdo de mi madre cuando se convirtió, yo tenía 8 años. Y mi madre y mi abuela pensaban que solo los curas podían leer la Biblia, porque éramos católicos, ¿no? Y mi abuela iba. Entonces recuerdo que mi padre se convierte y mi abuela llegó a mi casa y cuando vio a mi madre con una Biblia dice, ¿qué estás haciendo? Dice mi madre, dice, estoy con la Biblia. ¿Pero cómo te atreves a leer tú la Biblia? ¿Se lo has dicho a don Cipriano? Dice, pues no se lo he dicho. Era como una mentalidad que había antiguamente, ¿no? Que era el cura solamente el que podía leer la Biblia. Pero cuando mi abuela le cayó una Biblia por primera vez en sus manos y comenzó a leerla con lo poco que sabía leer, porque ella aprendió a leer ella sola, ¿no? Comenzó a leerla y su fe creció, al final se convirtió también, dejó el catolicismo, se convirtió mi abuela Josefa al cristianismo evangélico, comprendió más el corazón de Dios, aprendió a amar ese libro. Y recuerdo que de pequeño mi madre siempre se ponía esa meta, ¿no? De leer la Biblia todos los años. Y es algo que a mí me inculcó desde pequeño. Entonces, leer toda la Biblia al final es conocer todo el consejo de Dios. Ignorarla es tener solamente piezas, ¿no? De un rompecabezas que es eterno, ¿no? A veces yo veo a gente que va cazando versículos por ahí. Y muchas veces nos pasa que no sabemos contextualizar algunos versículos. Eso es otra de las cosas que tenemos que aprender. Aunque esto hablaré otro día, ¿no? Porque quiero también que aprendamos a interpretar la Biblia en estos miércoles. Porque muchas veces sacamos textos de contexto o no entendemos muchas determinadas cosas o tenemos que contextualizar. ¿Sabéis quién escribió y a quién le escribió y en qué contexto estaba esa escritura? ¿Qué quiso decir Dios? Os pongo un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántas veces a mí llega uno y me dice, no, es que Dios es un machista? Digo, ¿por qué dices eso? No, hombre, Dios es un machista porque, mira, por ejemplo, en la iglesia no hay curas, mujeres. Bueno, pero tú me entiendes, ¿no? Ellos se agarran a eso. Y no entienden. Entonces si tú tienes una base bíblica y has estudiado un poquito y tienes un poco de contexto, le puedes explicar, no, perdóname. Dios no es machista. Mira, por esto. Y además, escúchame, ¿sabes por qué los sacerdotes, cuando Dios le da la ley a Moisés, los sacerdotes eran hombres? No, ¿por qué? No es porque Dios tuviera nada en contra de la mujer. Es porque en la cultura que circunscribían a Israel, todos los pueblos paganos que habían, con sus dioses, con sus baales y todo eso, ¿quién oficiaba en los templos? Mujeres. Eran sacerdotisas. Además eran prostitutas, porque había una de las cosas que hacían era que los hombres tenían relaciones sexuales con esas sacerdotisas como una ofrenda a los dioses. Entonces Dios, cuando empieza a darle la ley a su pueblo, dice, para que ninguno piense que nosotros somos iguales, van a ser sacerdotes hombres. ¿Entendéis, no? Porque Dios quería desmarcarse de todo lo demás, que nadie pudiera confundirlo al pueblo de Dios con otros pueblos.
Por eso, no era que Dios tenía algo en contra de las mujeres, sino que fue por eso por lo que Dios instauró el sacerdocio en el hombre. No es una raíz machista, sino es una raíz como diciendo, cuidado que no nos confundan y que piensen que somos como el resto de las religiones. ¿Entendéis, verdad? Entonces, todas esas cosas son cosas que tenemos que aplicar. Por ejemplo, bueno, podríamos hablar de muchas más cosas, ¿no? Pero a veces sacamos un texto, pero no contextualizamos. ¿Por qué Dios le dio esta orden a Moisés? ¿En qué contexto? ¿Por qué quería hacer esto Dios con el pueblo? ¿En qué momento de la historia? ¿Cómo aplica eso ahora? Tenemos que contextualizar. Y eso es algo que más adelante en otra enseñanza podremos ver. Ahora, esto es fácil, ¿no? Intentar usar un plan anual, marcando cada día. ¿Sabéis por qué vuestras Biblias llevan esto? Es un marcador. ¿Para qué? Para que sepas por dónde te quedaste. Entonces, tómalo como un desafío. ¿Qué te parece un desafío espiritual, no? Que podamos leer la Biblia en un año y tener todo el consejo de Dios. 3, por supuesto, participa en la reunión entre semana, ven al discipulado, ven a la escuela bíblica, ven los miércoles, por supuesto ven los domingos, dice Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros. Hay gente que puede tener dudas doctrinales, todos hemos tenido, pero a mí muchas de las dudas doctrinales que he tenido se me han resuelto viniendo a las reuniones. Ni siquiera he tenido que, otras he tenido que preguntarle a mi pastor, pero si tú eres alguien que fielmente viene a la iglesia, tarde o temprano hablamos de eso. Se habla de alguna duda que puedas tener. Pero si no viene, pues tus dudas no son resueltas. A mí se me han resuelto muchas dudas estando ahí, escuchando en la escuela bíblica. Entonces hay veces dudas doctrinales, pero si asistimos con regularidad a los estudios bíblicos los domingos a escuchar la palabra, seguro que vamos a aprender y vamos a ser afirmados en la verdad. Y vamos también a aprender a discernir. Por eso es la importancia de congregarse, ¿no? Decía John Stott, la enseñanza bíblica sólida crea cristianos sólidos. Entonces tenemos que hacer del estudio bíblico una cita inamovible en nuestra vida y ahí se pule nuestra fe, crecemos juntos los unos con los otros. Aquí en las reuniones, por ejemplo, de entre semana profundizamos un poquito más en la palabra, aprendemos a aplicar juntos, la enseñanza nos fortalece, por eso hay que congregarse. ¿Amén? 4, usa la Biblia para juzgar lo doctrinal. Hechos 17:11 me gusta, ¿no? Dice que los de Berea, ¿os acordáis? Dice que escudriñaban cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Para ver si lo que estaba predicando Pablo era tenía base sólida y escritural, ¿no? Y estos eran los hermanos de Berea. Imagina que alguien, por ejemplo, esto pasa mucho hoy día, que es una de las cosas con las que pues, los pastores a veces bregamos, ¿no? Hermanos que yo no tengo nada en contra, pero hermanos que escuchan a predicadores que son de estos que salen en YouTube o que son predicadores que tienen cierto renombre o cierta fama, pero a veces me ha pasado que escuchan ciertas cosas y entonces empiezan a aplicarlo a su vida o escuchan cosas que no es el alimento que su pastor tiene y ¿qué pasa? Que después descubren que no eran cosas que estaban alineadas con la Biblia. ¿Qué les faltó? Examinar, como hacían los de Berea, para ver si eso que te está enseñando ese hombre, que no es tu pastor, por cierto, tiene base sólida en la Biblia. La Biblia es la autoridad suprema en materia de fe y de práctica. Cualquier enseñanza tiene que pasar por el filtro de la Biblia, cualquier principio tiene que pasar por el filtro de la Biblia. Entonces, antes de abrazar una doctrina, tenemos que buscar su base bíblica. Preguntar a tu pastor, ¿qué pasó está? Oye, pastor, ¿tú qué piensas de esto? He escuchado esto y me ha rechinado, porque hay cosas que nos rechinan, ¿o no? Entonces, en un momento, ¿tú qué piensas de esto? ¿Qué piensas de esto? Porque he oído esto y me ha dejado un poco... Cuando no te suena algo, te rechina, pues hay que ir a las Escrituras o consultar a tu pastor.
Martín Lutero decía, una conciencia llena de la palabra de Dios difícilmente fallará doctrinalmente. 5. Usa la Biblia para tus decisiones morales. Dice el Salmo 119, verso 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Imagina que, por ejemplo, estás en el trabajo o estás en el instituto o estás en un ámbito donde tienes amigos y tus amigos, a mí me ha pasado con mi jefe, ¿no? Cuando trabajaba, mi jefe a veces me quería obligar a mentir. A mentir. ¿Para qué? Para vender más, para hacer no sé qué. No. Lo siento, yo no puedo mentir. Dice Proverbios 12:22, los labios mentirosos son abominación al Señor. Entonces, si tú tienes eso en mente, es porque lo has leído. ¿Dónde? En la Biblia, ¿no? También hay un mandamiento que dice, no, mentirás, ¿no? Entonces, por ejemplo, recuerdo el testimonio de un joven, ¿no? En Murcia, que estaba opositando para un trabajo donde iban varios y él le dieron la oportunidad de decir, no, en el currículum, no tú pon esto porque, no, pero esto no es verdad. No, pero ponlo que si no, no te cogen. y él dijo, no, yo no voy a poner eso porque eso es un mentir, yo no tengo ese conocimiento. Y él echó su currículum bien. ¿A que no sabes de los 15 que echaron los currículum, a quién cogieron? A él. Porque a veces, entre otras cosas, Dios te da el favor por no mentir, pero también lo que no sabemos muchas veces es que los de recursos humanos no se chupan el dedo. ¿Entiendes? Y a veces Dios dice, se la saben todas y dicen, no, este está diciendo la verdad, este es el que queremos. ¿Verdad? Así que eso es muy importante. Cuando la palabra guía nuestras decisiones, nuestra conciencia duerme en paz. Así que consulta la Biblia en temas, hay que consultar la Biblia en temas de ética, en temas de sexualidad, en temas de justicia, de trabajo, todas esas cosas, porque Dios tiene principios para todo. La palabra no cambia con la cultura y ella es la que define lo que está bien y lo que está mal. 6. Busca consuelo en las Escrituras en tus momentos de crisis. Romanos 15:4 dice, para que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Imagina a alguien, por ejemplo, que pierde un ser querido y puede encontrar consuelo en Isaías 41:10 que dice, no temas porque yo estoy contigo. O alguien que ha perdido su trabajo, se ha quedado sin trabajo de repente y puede ir a los Salmos y el Salmo 23 dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Verdad? Las promesas de la Biblia a mí me han sostenido en momentos de pérdida, en momentos difíciles, no sé si a ti, pero me han sostenido. La palabra de Dios es una roca en medio de la tormenta, no un bastón para apoyarse cuando todo va bien, sino es una roca en medio de la tormenta. ¿Sabes quién dijo esto? Esto lo dijo Elizabeth Elliot, después de perder a su esposo asesinado por una tribu en el Ecuador. Una tribu a la que fueron a evangelizar, él y 3 misioneros más. Y justo en ese momento dijo, la palabra de Dios es una roca, una mujer que había sufrido la pérdida de su esposo, es una roca en medio de la tormenta, no un bastón para cuando todo va bien en la vida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues llenarnos de palabra, para tener luego consuelo, leer, meditar en todas esas cosas. Dice el Salmo 119:50, dice, este es mi consuelo en mi aflicción, que tu dicho, que tu palabra me ha vivificado. 7. Evalúa tus experiencias. Esto es muy importante, quizás sea el punto más importante. Evalúa tus experiencias por la palabra, no al revés, porque somos muy dados a hacerlo al revés. Pero tenemos que evaluar nuestras experiencias por la palabra, porque uno de los errores más comunes que cometemos nosotros los cristianos, aún en nuestra sinceridad y amando al Señor, es que muchas veces interpretamos la Biblia a través del filtro de lo que estamos experimentando o de lo que hemos vivido, en lugar de interpretar nuestras vivencias a la luz de la palabra. Entonces eso puede llevarnos muchas veces a conclusiones erróneas, a confusión espiritual o incluso nos puede llevar a justificar el pecado. Por ejemplo, imagina que una persona está orando por sanidad
y no recibe respuesta o no recibe la respuesta que esperaba. Esa persona puede llegar a pensar, oye, como el Señor no me sana, entonces debe ser que Dios ya no sana hoy. O tal vez que no me ama como ama a otro. ¿Está llegando a conclusiones? Primero, Dios no sana. Segundo, Dios no me ama como ama a mi hermano. Entonces, ese pensamiento nace de una experiencia personal, pero no se alinea con la verdad, ni con la Biblia, ni con las Escrituras. ¿Entiende lo que digo, no? ¿Por qué? Porque las Escrituras nos enseñan que Dios sana. Las Escrituras nos enseñan que su amor es incondicional, que Él no tiene favoritos. Las Escrituras nos enseñan que el amor de Dios no cambia y que sus caminos, también nos enseña Isaías 55, los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos. Y que muchas veces hay cosas que no podemos entender. O puedes ir al Salmo 103 en estas circunstancias, verso 3, que dice, Él es quien perdona toda mi iniquidad, el que sana todas mis enfermedades, todas mis dolencias. O puedes ir a 2 de Corintios 12, 9 y encuentras este mismo dilema que tuvo Pablo, ¿no? Cuando empezó a orar para que le quitaran el aguijón. ¿Tú te imaginas a Pablo sanando enfermos? Y todos y haciendo milagros y él con un aguijón. ¿Tú crees que no le diría, vamos, Señor, pero cómo puede ser que haya levantado un paralítico, que haya dado vista a un ciego y yo sigo con este aguijón en la carne? Muchos dicen, cuando lees algunos comentaristas bíblicos, muchos hacen alusión a lo que podía ser. Nadie sabe lo que era el aguijón que tenía Pablo. Unos dicen que era problemas de visión, otros dicen que era una tos persistente. Por eso utiliza ese término cuando dice orar sin cesar. Porque él tenía esa tos persistente, ¿no? Otros dicen otras cosas, ¿no? Pero él clama a Dios y el Señor le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Todas estas cosas son las que muchas veces tenemos que leer para entender. Incluso cuando Dios no obra como nosotros esperamos, su palabra sigue siendo verdad. Y su palabra es la que tiene que sostenernos. Si yo uso mi experiencia como filtro, ¿qué me puede pasar? Pues puedo terminar de alguna manera reescribiendo la Biblia a mi manera, en función de mis emociones, creando una palabra hecha a mi medida. Pero si usamos la palabra como filtro, la palabra va a corregirnos, va a poner en balance todas nuestras emociones y nos va a guiar hacia la verdad. ¿Entendemos, verdad? Por ejemplo, ahora imagina el caso contrario. Imagina que a Miguel, Dios no lo quiera, lo despiden de su trabajo y además lo despiden injustamente. Mañana lo despiden injustamente. Entonces, Miguel se siente en ese momento dolido, frustrado, y también puede estar tentado a pensar, oye, ¿dónde está Dios? Que yo soy hijo de Dios. Esto no es justo. Me han echado de una manera injusta. Yo he sido fiel en mi trabajo. ¿Por qué me pasa esto a mí? Pero imagínate que Miguel, en lugar de pensar así y dejarse arrastrar por las emociones o evaluar a Dios en función de lo que está viviendo, lo que hace Miguel es ir a la palabra. Y entonces encuentra Romanos 8:28. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y de repente viene el miércoles a la reunión y resulta que el pastor predica sobre el Salmo 37:5 que dice, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Y entonces cuando sale se encuentra con Juan y dice, oye, ¿sabes que tengo un versículo que he sentido de parte de Dios para ti, Miguel? Y dice, pues ¿cuál? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti. Y dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal para darte el fin que esperas. ¿Cuál es el resultado? Que en lugar de amargarse, Miguel va a empezar a orar, va a renovar su fe y va a seguir confiando en Dios. ¿Y qué va a pasar? ¿Quieres que te diga lo que pasa? Porque poquito después va a recibir un trabajo que va a ser mejor, donde incluso va a tener más tiempo para servir al Señor. Porque Dios es así. Amén. Entonces, en su prueba, Miguel elige caminar por lo que Dios dice y no por lo que está sintiendo, por lo que está viendo a su alrededor. Y la palabra lo sostiene para ver la victoria. Amén. Mira lo que dice
3 frases que te voy a decir. El teólogo A.W. Tozer dice, la Biblia no fue escrita para adaptarse a tus circunstancias. Fue escrita para transformar tu perspectiva sobre esas circunstancias. ¡Wow! Tremendo, ¿verdad? Dice otra frase, cuando te mantienes, esta es anónima, cuando te mantienes firme en lo que Dios ha dicho, aunque todo a tu alrededor parezca temblar, estás construyendo tu vida sobre la roca. Charles Spurgeon dijo, Dios es demasiado sabio para equivocarse y demasiado bueno para ser cruel. Cuando no puedes entender lo que su mano hace, confía en su corazón. ¡Wow! Entonces el principio de este punto sería la experiencia, lo que estoy sintiendo, las emociones que están, todo eso puede cambiar, pero la palabra permanece. Entonces tenemos que edificar sobre lo eterno, no sobre nuestras emociones. No filtres la Biblia con tus lágrimas. Deja que la Biblia interprete tus lágrimas. Amén. Amén. Así que vamos al octavo. Lleva siempre una Biblia contigo. Hoy es fácil. En tu mochila siempre una Biblia. Hoy lo tenemos fácil porque tenemos móviles. Todos tenemos un móvil y podemos tener una aplicación, ¿verdad? Que se llama YouVersion o hay otras para poder tener la Biblia a mano y también, por supuesto, para escucharla. Hoy puedes llevar en el móvil, puedes llevar una libretita, puedes llevar una edición, si te gusta, pequeñita como esta o más pequeña aún, que son de bolsillo. Dice Colosenses 3:16, la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros. Alguien que siempre lleva una Biblia en la mochila, que tiene su app en el móvil, así en cualquier momento. No sé, por ejemplo, el otro día fui a recoger a Ruth y tardó casi 25 minutos en salir. Pues, ¿qué voy a hacer? Pues ponerme a jugar Candy Crush. Pues no, me puse a leer la Biblia. A leer la Biblia un ratito, aprovecha el tiempo. ¿Por qué? Pues si la llevas, cualquier tiempo es bueno. A meditar en algunas cosas y a leer. Tienes tu libreta, yo siempre llevo mis cositas y puedo anotar. Si la llevas a mano y la tienes instalada, lo que no puede ser que seas cristiano y tengas un móvil y no lleves la Biblia instalada. Eso si no lo tienes, me lo dices y te lo instalamos. Entonces, puedes en cualquier momento espera leer la palabra. Lleva la Biblia contigo y ella caminará contigo. Amén. Muy bien. Otro consejo, 9. Estamos terminando. Memoriza versículos. Yo sé que a uno nos cuesta más memorizar, pero qué bueno memorizar. Salmo 119:11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Sabes? Cuando yo luché por casi 4 años con la ansiedad, recuerdo que memoricé textos. Porque cuando te llegaban las crisis de ansiedad, yo solo me podía agarrar a la palabra de Dios. Por ejemplo, Filipenses 4, 6, 7. Cuando yo me venía en ese momento, yo decía, por nada estéis afanosos. Yo empezaba, por nada estéis afanosos, sino sean dados a conocer vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, ¿no? Y cuando me venía la ansiedad, ¡pum!, enseguida repetía eso, ¿no? Y no os podéis imaginar, porque cada vez que me venía el temor, yo repetía en voz alta, ¿cómo me ayudó a ser libre de mis ataques de ansiedad? Ahora, esos momentos no tenía la Biblia encima. Esos momentos, llega un momento que ni tienes fuerzas para coger el móvil, ni para leer, sino tienes que memorizarlo. O sea, un versículo aprendido de memoria es una flecha lista en tu aljaba, en la aljaba del alma. O sea, un versículo que tú tienes aprendido de memoria es una flecha que puedes lanzar en cualquier momento. Y quizás puedes empezar memorizando un versículo de vez en cuando, escribiéndolo, repitiéndolo, compartiéndolo. Jesús, cuando respondió al enemigo cuando fue tentado, no, espera un momento, Satanás, que voy a sacar el móvil. No. A ver, me está tentando de tirarme el pináculo. A ver, ChatGPT, ¿cómo contesto a Satanás? No, él memorizó la Escritura. Tenemos que memorizar la Escritura. Entonces, es importante, ¿no? Él tenía textos, Jesús tenía textos memorizados, no se puso a buscarlos en ese momento. Y por último, y no menos importante,
aplicar las Escrituras. El último consejo. Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Muchos, por ejemplo, conocen el mandamiento de perdonar. Todos sabéis que tenemos que perdonar, ¿verdad? ¿Qué pasa si no perdonamos? Que Él tampoco nos perdonará, ¿no? Dice la Biblia. Pero fijaos que una de las cosas más difíciles que hay en la iglesia es la falta de perdón. ¿Cómo es una lacra que hay muchas veces incrustada en nosotros? No nos perdonamos ni a tiro. Y lo decimos, pero no nos perdonamos. Y perdonar es perdonar. Y a veces no es fácil porque estamos heridos y está la herida ahí, y tampoco sentimos perdonar muchas veces. Pero es que el perdón no es un sentimiento. Es una decisión que tenemos que tomar, ¿no? Y he puesto este ejemplo, pero hay otros ejemplos, ¿no? Donde tenemos que aplicar la palabra. Lo importante muchas veces no es cuánto sabemos de la Biblia, ni cuántos versículos sabemos de memoria. Lo importante es cuánto aplicamos a nuestra vida de todo eso. Yo casi prefiero que sepan menos y lo apliques que a que sepan mucho y no apliques ninguno. El conocimiento sin práctica, el conocimiento de la Biblia sin práctica envanece. Lo dice la Biblia también. Nos hace orgullosos. Hay una prueba de esto que el otro día leí que me hizo mucha gracia. Bueno, gracia no tiene ninguna, pero me hizo gracia. En 1995, en Estados Unidos, en un concurso de Biblia, un concurso muy famoso que hicieron las iglesias allí, donde acudieron 100 personas era un concurso para ver quién sabía más de Biblia. De preguntas y respuestas, y entonces fueron pasando las calificaciones hasta que se llegó a la final. Y la final eran preguntas durante 2 días. El primer día hicieron preguntas a los 2 finalistas y estaban casi empatados, ¿no? Y uno de los finalistas, la noche, antes del último día, la noche mató al otro. Porque habían tenido una discusión sobre un versículo. Dice que tuvo la discusión, se fue a la habitación a su habitación del hotel, salió con una pistola, fue a la habitación y le pegó un tiro. Que es verídico esto, no es broma. O sea, ¿sabían Biblia esto? Sí sabían, ¿no? Habían llegado a la final entre 100. Sabían un montón de Biblia. ¿Pero cuánto aplicaban? Poco aplicaban. Entonces, el conocimiento sin práctica envanece, ¿no? Al final tú puedes conocer mucho de la Biblia, pero si no aplicas, pues no te sirve de nada, ¿no? Hudson Taylor decía, no un gran conocimiento de la palabra, sino obediencia a la palabra es lo que transforma el mundo. Cada día, cuando leamos nuestra Biblia, tenemos que hacernos o cuando vengamos aquí y nos exponemos a la palabra de Dios, a lo que Dios está hablando, yo tengo que ir a hacer una reflexión y decir, ¿qué tengo que hacer con respecto a esta palabra, Señor? Esto que he leído yo hoy. Porque yo no quiero ser un oidor olvidadizo, sino quiero ser un hacedor. O sea, no solamente quiero ser un oidor. Amén. O sea, hoy más que nunca, de verdad, hermanos, necesitamos ser cristianos que vivan como Jesús vivió, con la palabra en la boca, con la palabra en las manos, en la mente, en el corazón. Tenemos que ser hombres y mujeres de la palabra. Amén. Una iglesia que ama y que usa las Escrituras es una iglesia imparable. Una iglesia de verdad que ama como amó Cristo, que usa las Escrituras y que las pone en práctica, es una iglesia que no hay quien la pare. Te dejo unas preguntas para llevarte a casa, para que reflexionemos. ¿Estoy usando la palabra como mi espada en los momentos de dificultad, de ataque espiritual? ¿Usamos la palabra cuando no, por ejemplo, nos ataca una enfermedad, aunque sea una enfermedad leve, o nos vamos al botiquín a tomar una aspirina? Porque muchas veces hacemos eso, ¿no? ¿Estamos usando la palabra como una espada para defendernos de los ataques del enemigo? Otra, ¿soy como los de Berea, que escudriñan si lo que oyen es verdad? ¿O me trago todo lo que me digan? A mí hay predicadores que me encantan y los escucho,
pero hay muchas cosas que no. Por ejemplo, Dante Gebel me encanta, pero el otro día le escuché un mensaje suyo y digo, ay, Dante, cuidado, cuidado, Dante, estás en la raya, te has pasado. ¿Por qué? Porque escudriño. ¿Entendemos, verdad? ¿Y eso quiere decir que Dante Gebel es malo? No. Yo también me puedo equivocar algún día y pasar una línea sin darme cuenta, porque todos estamos supeditados a errar. Pero qué bueno, de hecho, creo que yo no soy el mismo de hace 5 años. La gente va aprendiendo. La Biblia nos va moldeando con los tiempos de estar expuestos a ella y estudiarla. Yo hay cosas que predicaba en 2015 que digo, ¿cómo predicaba eso? ¿Entendéis, verdad? Pero son cosas que uno va poco a poco aprendiendo. Por eso tenemos que ser como los de Berea. Porque yo, si alguna vez me equivoco, os puedo asegurar que no es porque quiera equivocarme, ni porque quiera torcer nada de Dios. ¿Entiendes, no? Porque mi anhelo es no equivocarme. Es estar alineado con el corazón de Dios. Otra pregunta. ¿Quiero comprometerme a ser un seguidor de Jesús que ama y que vive la palabra? Y por último, ¿quiero convertirme en un hacedor y no solamente en un oidor? Amén. Padre, ponte de pie. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos perdón, Señor, porque a veces hemos ignorado tu palabra. Pero hoy, Señor, queremos decidir seguir tu ejemplo, Jesús. Ayúdanos a desarrollar este maravilloso hábito de usar las Escrituras, que podamos usar las Escrituras, número 1, como guía. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, una guía, Señor. Segundo, que la palabra también sea, Señor, para nosotros defensa, una espada. Que podamos empuñar la palabra, Señor, con destreza contra los ataques espirituales, contra los ataques de nuestro enemigo, Señor. Que tu palabra sea también consuelo, como hemos estudiado hoy, Señor. Que en los momentos de dificultad, de aflicción, de pérdida, tu palabra nos levante y nos consuele, porque esos son los componentes que hay en tu palabra, Señor. Que haya corrección también, Señor, que nos dejemos corregir por tu palabra y que esa palabra sea también alimento para nuestro espíritu. Guía, defensa, consuelo, corrección y alimento. Esa es tu palabra, Señor. Que tu palabra sea esa lámpara a nuestros pies y esa luz en nuestro camino, Padre. Queremos conocerte a ti. Fijaos, porque Jesús fue el Verbo hecho carne, el Verbo vivo. Y queremos caminar como tú caminaste. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Aleluya. Que Dios te bendiga, hermano. Nos vemos.